Hola, en este video les voy a explicar todo lo relacionado con la guía número 7 que trata del concepto de totalitarismo. Para ello, como objetivo vamos a analizar este concepto de totalitarismo. Anteriormente veníamos viendo inicialmente todo el proceso que significó la Primera Guerra Mundial. También vimos el desarrollo cultural que hubo en los años 20. También vimos la crisis de 1929 y ustedes se preguntarán qué vinculación hay entre todos estos procesos y los totalitarismos. Bueno, una de las consecuencias que procede o que genera el alza de los regímenes totalitarios en Europa es principalmente las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que Europa queda con un clima político y económico bastante inestable, donde se necesitaba un líder que viniera a salvar estas naciones, principalmente la alemana, donde estaba inmersa por una crisis económica a nivel internacional y a nivel nacional sumamente importante, altas tasas de cesantía, por ejemplo. eh, Políticamente también venía con una tradición, Alemania, por ejemplo, de una jerarquía monárquica que no le estaba dando a los ciudadanos unas respuestas claras. Y la Gran Depresión de 1929 marca ya, por así decirlo, la gota que derrama el vaso, donde estos sistemas totalitarios comienzan a tener bastante adherente y a ser como estos salvadores en las naciones, por ejemplo, italiana, alemana, principalmente. Ya chicos, antes de seguir, entender que hay que leer atentamente cada apunte, cada guía, para poder así subrayar las ideas principales, extraer las ideas secundarias también, leer atentamente cada actividad antes de desarrollarla. Los espacios que están ahí son principalmente referenciales, ustedes pueden contestar en otra hoja, ya en una hoja de cuaderno, en una hoja blanca. También recordar escribir con una letra clara y cuidar siempre la ortografía. Entonces, como les mencionaba, esta guía es bastante cortita. Antes de adentrarnos y profundizar en cada uno de los regímenes totalitarios que hubieron en Europa, vamos a ver un poco lo que yo les mencionaba inicialmente, que son el contexto donde se enmarca estos regímenes totalitarios, en estas crisis, por ejemplo, económicas que estaban ya em, bastante latentes después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, vamos a entender un poco el concepto de totalitario, el concepto de totalitarismo, cómo se van enmarcando y dentro de qué contexto se desarrolla, para ya ir después en las próximas actividades, ir analizando, por ejemplo, el fascismo italiano, el nazismo alemán, la Unión Soviética, que también fue bastante totalitario desde el punto de vista del comunismo, principalmente estalinista, ¿ya? Vamos a hablar un poco de las causas de la crisis democrática que hay, los efectos de la Gran Depresión, como yo les venía mencionando, las críticas permanentes al liberalismo político, ya tanto a nivel económico como social y político, el incremento de la polarización política. ¿Qué significa esto de polarización? Que va como a incentivar un lado político ya más que otro, por ejemplo, en este caso, un lado más derechista, ya más doctrinario, más totalitario. Vamos a ver también qué características tienen estos partidos políticos, por ejemplo, que hay una rutina diaria ya que va ligada a la vida privada de las personas, donde ellos puedan controlar, por ejemplo, estas relaciones. El uso de la fuerza también es una característica importante, que estaba todos los poderes concentrados solamente en una persona. Ya por poderes me refiero a estos poderes ejecutivo, judicial, legislativo.
¿ya? Luego de eso, chicos, y analizando esa información, nos vamos a ir ya directamente a vincularla con las fuentes y escritos de algunos historiadores, de algunos especialistas en la materia. Ya, por ejemplo, acá tenemos un recurso de texto que habla de los factores que hicieron posible estos totalitarismos, que tiene que ver con Bobbio, eh, que hablan de estos conceptos. Luego de esto viene ya un texto más o menos corto que habla también de la dictadura, para luego ver uno de los historiadores más importantes de este siglo, que es Eric Hobsbawm, que habla de este periodo entre guerra y las causas principalmente que dieron rienda suelta a este nazismo, fascismo, por ejemplo, italiano, o el comunismo también. Desde ahí, chicos, hay que realizar 4 preguntas, son súper simples. Por ejemplo, hay que realizar un resumen de cada texto con las ideas principales, ¿ya? ¿Cuál es el vínculo que presentan? ¿Qué significa esto? Que ustedes tienen que establecer desde las ideas centrales que extrayeron de cada texto, eh, qué cosas vincula cada texto. Por ejemplo, todos, no sé, hablan sobre que el totalitarismo fue malo, o todos hablan de que el totalitarismo fue bueno, o todos están de acuerdo que la principal característica, el principal factor que generó este régimen totalitario fue, por ejemplo, la crisis del 29. A eso se refiere. Por eso, y para eso hay que leer. La tercera actividad dice, ¿es la primera mitad del siglo XX un periodo de crisis? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Ustedes consideran que la primera parte el siglo XX fue un periodo de crisis con la guerra, la Primera Guerra Mundial, con la crisis del 29 y con estos regímenes totalitarios? Dice, argumenta usando al menos 3 ejemplos aprendidos de esta lección. ¿Ya? Y ahí ustedes los pueden, por ejemplo, extraer de los recursos, ¿ya? O de lo que hemos estudiado anteriormente. Después dice, de acuerdo con lo aprendido en esta lección, responde. ¿Qué sucedió con la democracia en el periodo entre guerras? Argumente con ejemplos concretos y luego explícalos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen que re- reflexionar qué sucedió con la democracia. Por ejemplo, ¿se perdió la democracia en esa época? La democracia se vio en una crisis, ¿ya? Entendiendo que los regímenes totalitarios vienen a marcar precisamente la pérdida de esta democracia, ¿ya? Entonces, para eso ustedes tienen que argumentar con 2 ejemplos y luego explicarlos. Eso es todo. Chicos, cualquier consulta, duda que ustedes tengan, pueden realizarla a través de mi correo y si no, pueden escribirme por WhatsApp o llamarme directamente.